otro título más adecuado para este sermón que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque estamos recordando y conmemorando el día de Domingo de Ramos, el día en que Jesús inauguró su última semana aquí en la tierra con su ministerio. Así que hoy como iglesia, como dije al principio, son dos fechas importantes, la Navidad y la Semana Santa son de gran importancia en el calendario cristiano. Y en la época donde regía la monarquía, hoy en día quedan muy pocas monarquías alrededor del mundo, pero en el tiempo de la cultura ancestral de allá de Israel y toda esa área del planeta, se regían por monarquías como forma de gobierno. Y cada estado era teocrático, o sea, esto quiere decir que cada uno tenía un Dios y ese Dios era el que gobernaba todo. Ese Dios hablaba con el rey y el rey transmitía todas las órdenes para que fueran cumplidas, para que se ejecutaran en su territorio. Así que en el área militar era igual. En los tiempos antiguos, cuando David escribió el Salmo 24, también las naciones alrededor de la nación de Israel, sus dioses eran los que gobernaban también el ejército. Ellos creían que los ejércitos luchaban por ellos. De hecho, cada vez que iban a ir a la guerra, consultaban a sus dioses si debían de ir o no, si iban a ganar o iban a perder. Así que cuando un ejército ganaba la batalla, le daban gracias a su Dios, hacían sacrificios y estaban muy contentos. Pero también cuando estos ejércitos perdían, eso era un motivo de gran tristeza. Y muchos de los guerreros se quitaban la vida y otros pensaban que el Dios que ellos tenían los había abandonado. Así que desde este contexto el rey David escribe el Salmo 24. Y el rey David reconoce que ni la gloria que da la victoria en las guerras o en las batallas, ni las posesiones que ellos podían tener como recompensa por lo que ganaban, no les pertenecía ni a ellos ni al pueblo, sino que le pertenecían al Dios Todopoderoso. Y él sabía que David nada más era un administrador de lo que Dios les había dado. Y estoy seguro que David conocía la palabra del Señor por medio de la tradición, y recuerda que en el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano, le dijo: multiplíquense y gobiernen sobre todas las especies, sobre todos los animales, sobre todas las posesiones de la tierra. Nos dio el privilegio a nosotros, los seres humanos, de disfrutar toda su creación, pero que eso le pertenece al Señor. Así que igual nosotros en el día de hoy, todo el fruto de nuestro trabajo, todo lo que nosotros logramos obtener como cosas materiales o logros intelectuales, todo eso es fruto de lo que Dios nos ha permitido a nosotros gozar. Así que de tal manera que en el Salmo 24, en los versículos 1 y 2, David más allá y declara que no solo la tierra, sino que todo lo que ella produce le pertenece al Señor. Así que de esta manera convierte a nosotros los seres humanos no en dueños, sino que nos convierte en administradores de la propiedad de Dios. Y aquellos que ya conocen la palabra del Señor y han leído las parábolas en el libro, en el Evangelio de Mateo, el Señor llama a sus siervos buenos administradores y les pide que nosotros seamos productivos. Hay una parábola específica donde hay 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. El dueño de la finca, para que nos entendamos, y estoy parafraseando el capítulo de Mateo, dice que salió de viaje, pero después regresó y pidió cuentas de sus bienes. El que tenía 5 duplicó sus 5 talentos, el que tenía 3 lo multiplicó y el que tenía 1 lo escondió porque tenía miedo, y el Señor le dijo: tú eres un siervo inútil, y le quitó ese talento y se lo dio a los que tenían más. Porque el Señor nos ha llamado a administrar lo que Él nos ha dado, a reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Él.
Pero el Salmo 24 no solamente se queda ahí o se limita ahí en cuanto a lo que nosotros tenemos o no tenemos. Es más, dice así: el Señor es la tierra y todo lo cuanto hay en ella, el mundo cuanto los que habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Con estos dos versículos el Señor está diciendo que no solamente todas las cosas que vemos con nuestros ojos le pertenecen a Él, sino que también nosotros, los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él nos creó, por lo tanto, le pertenecemos a Él. Y en estos dos versículos, eso lo que hace David es que establece la soberanía de Dios. En otras palabras, que Dios gobierna sobre nosotros y Él no tiene que darle cuenta a nadie de lo que Él hace. Porque precisamente Él es el creador de todas las cosas. Y como creador tiene todos los derechos que le pertenecen a Él. No tiene que dar cuentas de nada. Y en el Salmo 24 también David no solamente establece que todo le pertenece al Señor, sino que es un salmo maravilloso porque es un salmo profético sobre precisamente la entrada de Jesús a Jerusalén, declarando así entonces la paternidad de Dios sobre su creación, sobre su pueblo, sobre toda la humanidad. Dios que se hizo hombre, tomó forma de humano, se hizo hombre, ahora viene a estar con su pueblo. Y en su última semana Él entra triunfante a Jerusalén. Y los versículos 3 y 4 nos dan esa pista sobre a quién se refiere David con las palabras que describe en este salmo profético. Y entonces deducimos que es al Señor Jesucristo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice el Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo el limpio de manos y de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Sabemos que literalmente David se está refiriendo a todos aquellos israelitas que suben a Jerusalén a adorar al Señor y que tienen que estar limpios, tienen que pasar por un ritual de pureza para estar en el templo del Señor. Pero también nos está hablando de ese Cristo que no solamente ha estado en el templo hecho de manos de hombres, sino que ha estado en el cielo allá, en la casa del Padre Celestial, y que ahora viene con nosotros. Un Cristo sin mancha, un Cristo sin pecado, que ahora está habitando entre nosotros. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista hace una declaración también acerca de este Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Cuando Juan el Bautista está bautizando con sus discípulos, ven a Jesús pasar y dice: Él que vaya. A Él es el que yo me refería cuando decía que es el que estábamos esperando, el Mesías del Señor. Y en esta declaración Juan menciona que no solamente Jesús viene del cielo y que Él puede dar testimonio porque estuvo allá, sino que las habla porque Dios mismo, el Padre Celestial, instruyó a Jesús para hablar. Así que en Juan capítulo 3, versículo 31 al 36, dice lo siguiente: el que viene de arriba, está refiriéndose al cielo, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, de las cosas terrenales, habla. Por eso también Pablo dice que el que es espiritual habla las cosas del espíritu, pero el que es carnal habla las cosas de la carne, o sea, las cosas terrenales. Dice: el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Así que el único que nosotros conocemos que ha venido del cielo, de la casa del Padre Celestial, es Cristo Jesús. Y Él da testimonio de lo que Dios le ha hablado a Él. De hecho, las palabras de Jesús fueron: estas no son mis palabras, sino que yo hablo por lo que el Padre me ha dado a darle a conocer a ustedes. Y en el versículo 33 dice Juan: el que lo recibe certifica que es Dios y que es veraz, que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Y el mensaje de Jesucristo fue: el reino de los cielos ya está entre ustedes, refiriéndose a Él mismo.
Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse porque el reino, y arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús cambia la predicación, dice, el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos que estaba allá con el Padre Celestial ahora está juntamente con nosotros. Y se nos hace accesible a través de la cruz del Calvario. Pero antes de que Cristo fuera a la cruz a morir, primero entró triunfante a Jerusalén. Y Juan no se detiene ahí, sino que sigue diciendo, el Padre ama al Hijo y lo ha puesto todo en sus manos, todo le pertenece. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es vida, lo que es esa vida que le pertenece bajo el castigo de Dios. Así que nosotros conocemos por la tradición y por los textos bíblicos que hemos leído, que cuando Jesús entró a Jerusalén, no todas las personas lo recibieron bien. Algunos lo rechazaron. Pero dice aquí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo le doy gracias a Dios porque sé que ustedes han tomado esa decisión de creer en Cristo Jesús. Y si usted todavía no la ha hecho, hoy es el día. Hoy es el día especial para entregar nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque con esta declaración, Juan está preparando el camino para la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén como Rey y Mesías, pero también como Redentor nuestro. Está en sus últimos días en su ministerio terrenal para cumplir con el plan de Dios. Y algo maravilloso que las Escrituras nos enseñan y la tradición nos dice es que en la liturgia judía, o sea, en la forma de hacer el servicio ellos de adoración, durante la época de Jesús, cada primer domingo se utilizaba el Salmo 24 como base de la adoración judía. El primer domingo, no el día de reposo que era el sábado, sino que el primer domingo en las sinagogas y en el templo se leía el Salmo 24. Y entonces algunos historiadores bíblicos mencionan que en el mismo momento en que Jesús estaba entrando a Jerusalén, en las sinagogas estaba leyendo el Salmo 24 a la misma vez. Y este dato histórico nos demuestra que no es una casualidad que simultáneamente se leyera el Salmo 24 en el templo y que Jesús estuviera entrando a Jerusalén montado en un asno. Así se estaba cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, que la leímos ahora al principio del servicio, y usted también la tiene ahí en su boletín. Dice, alégrese mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Y hoy, así como Jesús venía hacia aquellos judíos que estaban en Jerusalén, Jesús también está caminando hacia ti. Así como aquellas personas lo recibieron, Él está esperando que tú también le recibas hoy. Dice, Él viene justo, victorioso, humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Así que ahí se cumplen las Escrituras. Y aunque muchas personas, especialmente las altas autoridades religiosas y políticas, les molestó que Jesús entrara a Jerusalén, porque la gente lo declaraba rey, lo declaraba hijo de David, y eso es darle un título de realeza. Eso le molestó en gran manera, tanto así que algunos le decían a los discípulos, calla esta chusma, así usaban la palabra, calma esta multitud, a estos plebeyos. A lo que Jesús contesta, si ellos callaran, aún las piedras gritarían. Así que, aunque una gran mayoría, una minoría lo rechazó, la gran mayoría estaba junto al camino, honrando a Jesús y gritando a viva voz, honrándolo con sus palabras y diciéndole, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y cortaban ramas de palma, de otros árboles, se quitaban sus capas y las tendían en el suelo como una alfombra para darle una bienvenida de realeza a Cristo Jesús.
porque esa era la costumbre. Cuando los generales salían a la guerra después de una conquista, los recibían en el pueblo precisamente con alfombras y con vítores. Recuerdo en los videos que vi hace un tiempo en un canal de historia, cómo recibieron a las tropas después de que vinieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Cómo Nueva York se llenó de una gran multitud y tiraban confeti y muchas otras cosas más, victoriando a los soldados que habían regresado victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese tipo de bienvenida de rey victorioso fue la que le estuvo dando la gente a Jesús. Y eso enojó mucho a las autoridades, porque ellos tuvieron miedo de perder su poder. Pero en este acto, el versículo 33, no del Salmo 24, sino de Juan capítulo 3, versículo 33, se cumple a cabalidad. Con estas personas reconocieron a Jesucristo como el Mesías. La palabra Mesías es un título que significa libertador, redentor, el enviado de Dios. Así que cuando ellos gritaban, Hosana al que viene en nombre del Señor, estaban reconociendo que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, el libertador, el hijo de David. Y con esto también se cumple la promesa que Dios le hizo al rey David, que le prometió un reinado que duraría para siempre. Así que cuando le dicen hijo de David, le están diciendo que él está continuando con el linaje real de David, y ahora este reinado es para siempre, porque Cristo aún vive y vive entre nosotros. Este hijo de David fue reconocido como Hosana, 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 bendito el que viene en nombre del Señor. Juan 3:33 dice, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da el Espíritu sin restricción. O sea, Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Cuando Él empezó su ministerio terrenal, Él empezó abriendo el rollo de las profecías de Isaías. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas noticias a los cautivos, a los pobres de espíritu. Así que el Espíritu de Dios residía y reside en Cristo Jesús. Y con ese poder, con esa autoridad, empieza a recordarnos que el Padre Celestial lo envió a Él para acercarnos a nosotros, a Él. Para los judíos que creyeron en Jesús, la entrada triunfal significaba que Dios escuchó sus oraciones y le envió un libertador. Dios les envió un rey que cambiaría la situación política. Ya no serían más dominados por imperios como el imperio romano. Y algunos decían, ya el yugo del imperialismo romano ya no va a estar sobre nosotros. Pero ese no era el tipo de libertador que Dios quería enviar. Para aquellos que esperaban un libertador revolucionario, que se desilusionaron de Jesús al darse cuenta que Él no gobernaría aquí en la tierra, sino que su gobierno va más allá. Ellos esperaban un rey que derrocara al gobierno existente, y ese no era Jesús. Y por esta disolución, días después, estaba una gran multitud diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Decepcionados. Pero para un grupo reducido que no se dejó llevar por la algarabía de la multitud, sino que tenía una convicción interna de que Jesús sí era el Mesías, que Jesús los iba a liberar, sí, de la opresión, pero del pecado. Los iba a liberar del imperio, pero del pecado, de las tinieblas. A Él siguieron creyendo. A Él le dieron gracias. A Él lo recibieron y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso es importante no pertenecer solo a la multitud, porque no siempre la mayoría tiene razón. A veces es la minoría los que tienen la razón.
Como dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. Y entonces, si hay un evento que sucedió ya hace 22 siglos, 20 siglos atrás, 2000 años y más, porque es relevante para nosotros hoy. Incluso no sucedió aquí en este país o en esta región del mundo, sino allá en el Medio Oeste. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? Bueno, primero es importante porque confirma que las profecías registradas en el Antiguo Testamento por Isaías y por Zacarías se cumplieron. Se cumplen ahora en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. Y eso es importante porque nos damos cuenta que no fue que Isaías y Zacarías se durmieron y tuvieron un sueño efímero porque comieron mucho. No, sino que Dios mismo habló a ellos para transmitir un mensaje que muchos años después se cumple. Y esto le da fe y autoridad a las promesas que Dios nos hace en el Nuevo Testamento. Porque ya cumple y hemos visto que ha cumplido con su palabra. Por eso hoy podemos creer cuando el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días. Por eso podemos creer cuando dice que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Por eso es que podemos creer que cuando caminemos por fuego, por pruebas, el Señor estará a nuestro lado. Porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios se cumple. Así que eso es maravilloso saber que las promesas de Dios, las profecías de Dios se cumplen. Por eso hoy el que recibe a Cristo de la gloria en su corazón y le hace Señor y Salvador, Dios lo declara su Hijo y lo adopta en la familia de Dios. Y eso es maravilloso. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13 dice, esa luz verdadera, refiriéndose a Cristo, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 11 dice, vino a los que eran suyos, o sea, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron y dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y más adelante el apóstol Juan escribe en una de sus cartas, dice, y somos llamados hijos de Dios, y lo somos. Lo somos porque recibimos al Cristo triunfante, al Cristo que desfiló por Jerusalén. A ese Cristo le damos la bienvenida en nuestro corazón y lo hacemos nuestro Señor. Y sigue diciendo la palabra, estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios nos da derecho de ser hijos de Dios, nos da una nueva oportunidad de vida, una vida nueva. Es por esta maravillosa noticia que todos nosotros hoy deberíamos de decir a una sola voz, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Porque es este Cristo, el Cristo de la gloria, el Cristo redentor en el que nosotros hemos creído. Yo quiero hablarle a usted que nos ve a través de la internet o alguno de nosotros que estamos aquí. El Señor le está hablando hoy a su corazón. Si has caminado lejos del Señor, hoy es el día para abrir nuestros brazos de par en par y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y créame que Dios es el Dios de la primera, segunda, tercera y cuarta oportunidad y más. Él está deseando que le digas, Hosana, Hosana, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si tienes un corazón humilde y reconoces que Cristo es el Señor escuchará esa oración y te dará la misma oportunidad que a todos nosotros de ser hijos de Dios. Amén. Vamos a decirlo todos juntos. Si usted puede ponerse